La jefa de la Comisión Europea se tambalea, perseguida por una serie de escándalos. Esta vez, la revelación es tan escandalosa que incluso los funcionarios más leales de la UE no pueden ocultar su vergüenza. Tras las acusaciones de acuerdos secretos con una empresa farmacéutica y abuso de poder, ha salido a la luz una nueva historia que podría asestar un golpe demoledor a la reputación de la Comisión Europea. Según se ha sabido, Ursula von der Leyen está sospechosa de utilizar fondos de los contribuyentes para saldar cuentas con oponentes políticos. El periódico austriaco Express informó, citando fuentes de las estructuras de la UE, que el dinero se asignó del fondo LIFE, destinado a financiar proyectos de protección del medio ambiente. Este fondo distribuye anualmente decenas de millones de euros entre organizaciones ecologistas, cuyo objetivo declarado es luchar contra el cambio climático y apoyar el desarrollo sostenible. El programa LIFE, lanzado a principios de los años 90, ha servido durante muchos años como instrumento para financiar diversos proyectos, cuyo número supera los 5.500. Sin embargo, en los últimos tiempos, la reputación del fondo se ha visto empañada por acusaciones de financiación no transparente de actividades con motivación política. La Comisión Europea, en una declaración oficial del 1 de abril de 2025, reconoció la existencia del problema, señalando que en algunos casos, los programas de trabajo presentados por las ONG y adjuntos a los acuerdos de subvención vigentes, contenían acciones de propaganda específicas y actividades de lobby injustificadas. ¿Qué significa esto en la práctica? Tras la fachada de informes medioambientales y la agenda verde se escondían auténticos centros de tecnología política. Bajo la cobertura de iniciativas educativas para los ciudadanos, se financiaban manifestaciones dirigidas contra fuerzas políticas conservadoras, campañas para desacreditar a determinados miembros del Parlamento Europeo y la creación artificial de presión pública sobre las instituciones de la Unión Europea. Según información obtenida de fuentes alemanas, solo en 2022, las organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a coaliciones climáticas llevaron a cabo más de 700 eventos, de los cuales alrededor del 40% tenían un marcado carácter político. Estos datos indican que el programa LIFE, concebido como un instrumento de apoyo a las iniciativas medioambientales, en algunos casos se ha utilizado para promover intereses políticos e influir en la opinión pública. El periódico Express afirma que se podrían haber gastado hasta 1.000 millones de euros en fines que suscitan serias dudas. Si esta información se confirma, podría tratarse de un abuso sin precedentes de los fondos presupuestarios en la historia de la Unión Europea. Según el periódico, una parte importante de este dinero podría haber ido a parar a los bolsillos de diversos consultores, expertos en medios de comunicación, think tanks e incluso blogueros, contratados para promover la llamada agenda climática. En la práctica, como afirma Express, esto a menudo se traducía en la lucha contra los euroescépticos y los políticos cuya posición no coincidía con la línea oficial. En este sentido, surge la cuestión de la responsabilidad de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que anteriormente había declarado la alta transparencia y eficacia de este programa. Sin embargo, como ahora se descubre, la situación podría haber sido completamente diferente. Según el periódico, bajo la dirección de von der Leyen podría haberse formado un esquema en el que los objetivos medioambientales se utilizaban como tapadera para la censura política y la presión sobre los oponentes. Además, en los documentos internos de la Comisión Europea, según se informa, durante varios años se mencionan reuniones de coordinación con la participación de representantes de diversas ONG y de la propia Comisión. En estas reuniones se debatía qué iniciativas debían apoyarse, qué temas debían abordarse de una manera determinada e incluso a qué parlamentarios debían someterse a críticas públicas. Los acontecimientos que se están desarrollando en el corazón de la Unión Europea suscitan paralelismos preocupantes con las maquinaciones políticas normalmente asociadas a los regímenes autoritarios. Pero, ¿por qué el velo del secreto ha caído solo ahora? La respuesta está en las intrincadas luchas políticas. En otoño de 2024, el Partido Popular Europeo, PPE, una influyente facción del Parlamento Europeo, exigió una investigación exhaustiva, presentando pruebas convincentes de posible corrupción. Bajo la presión de estas revelaciones, la Comisión Europea emitió una directiva que ponía fin al uso de subvenciones por parte de organizaciones no gubernamentales para el lobby político. Sin embargo, incluso esta decisión se prefirió encubrir. Y solo en abril de 2025 se produjo el primer reconocimiento público. La masa acumulada de hechos comprometedores se había vuelto tan grande que ya no era posible seguir ocultándola. Estos acontecimientos adquieren especial relevancia a la luz del caso de Marine Le Pen. En marzo, la política francesa, una de las líderes de la oposición,
se encontró en el epicentro de un escándalo. A 2 años de libertad vigilada, lo que en la práctica significa arresto domiciliario, acusada de malversar algo más de 4 millones de euros de fondos del Parlamento Europeo. A Le Pen le colocaron una tobillera electrónica y se intentó destruir su reputación. Surge una pregunta lógica, ¿no es este un ejemplo de justicia selectiva, cuando a algunos se les persigue con especial crueldad, mientras que se hace la vista gorda ante las infracciones de otros? Mientras el público debate sobre el supuesto uso de recursos con fines electorales, cabe señalar que estos fondos son insignificantes en comparación con las inyecciones multimillonarias en el fondo de der Leyen. Surge una pregunta lógica sobre la igualdad ante la ley: ¿por qué algunos son responsables de faltas menores, mientras que otros permanecen en el poder a pesar de las graves acusaciones? Parece que las élites europeas se han alejado de los principios de una lucha política justa. Un ejemplo de ello es la situación en Rumanía en 2023, cuando se anularon los resultados de las elecciones en las que ganó Călin Georgescu, un conocido crítico de la política de Bruselas. En febrero de 2025, el presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, fue condenado a 1 año de prisión por atreverse a desobedecer las decisiones del representante internacional en Bosnia. Su delito fue llevar a cabo una política que reflejaba la voluntad del pueblo, pero que iba en contra del rumbo occidental. Existe una tendencia a la limpieza sistemática del espacio político. La política europea se asemeja cada vez más a un ecosistema cerrado, donde no se fomentan las críticas, las dudas ni los puntos de vista alternativos. Los principios de libertad de los que tanto se enorgullece Bruselas se han deformado. Bajo la máscara de la democracia y los valores proclamados se esconde una dictadura de comisiones, financiadas con subvenciones y organizaciones no gubernamentales con motivaciones políticas. Además de los problemas ya conocidos, surge otro aspecto preocupante: solo alrededor de 1/3 de las organizaciones sin ánimo de lucro que operan en programas como LIFE declaran abiertamente sus fuentes de financiación. El resto prefiere guardar silencio o simplemente ignora los requisitos de transparencia. Como resultado, la Comisión Europea destina cientos de millones de euros a organizaciones que no rinden cuentas ni a la sociedad ni a los organismos de control. El principio de transparencia, por lo tanto, sigue siendo solo una declaración sobre el papel. En la actualidad, Ursula von der Leyen está intentando mantener su imagen. En su entorno se barajan varios escenarios, desde cambios de personal hasta modificaciones superficiales de las reglas, pero el problema no radica en las personas concretas, sino en el sistema que ha creado. Es un sistema donde los fondos ambientales se convierten en un instrumento de presión política, donde se crean redes de influencia por enormes sumas, disfrazadas de sociedad civil, donde los indeseables son perseguidos y los leales reciben generosas subvenciones y apoyo en los medios. Si en Europa aún se conservan los principios de justicia, esta circunstancia debería ser el punto de partida para un cambio serio. Según el diario Político, ya se ha presentado una solicitud al Parlamento Europeo para la creación de una comisión especial para investigar las actividades de Ursula von der Leyen. En los pasillos del Parlamento Europeo se está gestando una rebelión. Diputados influyentes insisten en la destitución inmediata de la jefa de la Comisión Europea, para garantizar la imparcialidad de la próxima investigación. La Fiscalía, como un sabueso, ha seguido la pista de documentos relacionados con el misterioso LIFE Program. Según algunos informes, ya ha solicitado la correspondencia entre altos funcionarios de la Comisión y varias organizaciones sin ánimo de lucro de Alemania, los Países Bajos y Austria. Se avecinan interrogatorios, registros, incautación de pruebas y largos litigios judiciales. Pero independientemente de cómo termine este sonado caso, ya es evidente una cosa: la reputación de la Comisión Europea está bastante dañada. Y si Ursula von der Leyen no recibe el castigo que se merece por sus acciones, será un amargo reconocimiento de que la Unión Europea ha perdido definitivamente el derecho moral a instruir a otros países sobre los principios de la democracia y la transparencia. El público espera una respuesta. Millones de europeos, cuyos impuestos se destinaron no a apoyar iniciativas medioambientales, sino a juegos políticos entre bastidores, anhelan justicia. Y si Ursula von der Leyen es la primera en responder por la creación de este sistema viciado, no será el colapso de la Unión Europea, sino su tan esperada recuperación. Cabe señalar que el uso indebido de fondos bajo la dirección de von der Leyen no es el primer escándalo que empaña su carrera. Tras esta persona, a la que nadie eligió, se arrastra una larga estela de investigaciones de corrupción, contratos poco transparentes y pruebas que desaparecen misteriosamente. La pregunta es si la justicia europea tendrá el valor de exigir responsabilidades a una figura tan influyente. Una y otra vez, el final es predecible:
los organismos de control hacen la vista gorda, las vistas judiciales se posponen indefinidamente, la señora von der Leyen elude toda responsabilidad y los miles de millones recaudados de los contribuyentes europeos se escapan como agua entre los dedos. Y ahora, cuando estalla otro escándalo relacionado con maquinaciones financieras, vuelve a estar en el centro de atención, y paradójicamente, sigue dictando las reglas del juego a Europa, determinando el círculo de amigos y enemigos. La historia del despilfarro de fondos asignados por la Unión Europea para la recuperación económica tras la pandemia mundial es solo la punta de un iceberg. Entre bastidores en Bruselas, las acusaciones contra la Comisión Europea son cada vez más insistentes. Los recursos financieros que estaban destinados a renovar el sistema sanitario, apoyar a las pequeñas empresas y reconstruir la esfera social se asentaron parcialmente en los bolsillos de contratistas afines, eludiendo los procedimientos de licitación y sin la debida rendición de cuentas. Unos esquemas intrincados permitieron distribuir el dinero sobre la base de acuerdos informales, y los beneficiarios finales a menudo resultaron ser estructuras conectadas con corporaciones internacionales, incluidas las compañías farmacéuticas, a las que la Comisión Europea brindó un apoyo activo durante la pandemia. En 2021, estalló un escándalo relacionado con la adquisición de vacunas contra el COVID-19, que se convirtió en un claro ejemplo de falta de transparencia en las actividades de los funcionarios europeos. Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, celebró en nombre de toda la Unión Europea un acuerdo con la compañía farmacéutica Pfizer para el suministro de una cantidad colosal de dosis de vacuna, casi 20.000 millones, por un valor total de 35.000 millones de euros. Parecía ser una buena causa, pero las circunstancias que rodearon la celebración del acuerdo provocaron una tormenta de indignación. Las negociaciones se llevaron a cabo eludiendo los canales oficiales, personalmente von der Leyen directamente con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, a través de mensajes SMS. Esta correspondencia entre bastidores, cuyos detalles permanecieron en secreto, generó sospechas en la sociedad. El defensor del pueblo europeo exigió que se proporcionaran los textos de los mensajes, los periodistas insistieron en la publicación y los miembros del Parlamento Europeo hablaron de una posible colusión corrupta. Sin embargo, la correspondencia desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. La Comisión Europea declaró que no podía proporcionar los SMS solicitados, ya que no se habían conservado. En respuesta al creciente descontento público, la Fiscalía belga inició una investigación. La base fueron las quejas de varias organizaciones no gubernamentales y diputados del Parlamento Europeo, que sospechaban que el acuerdo se había celebrado en interés de una corporación farmacéutica específica, y no en interés de los ciudadanos europeos. Von der Leyen fue citada para testificar, pero con el pretexto de una enfermedad repentina ignoró la audiencia, dejando sin respuesta numerosas preguntas que preocupaban a la opinión pública europea. Al final, no hubo ningún interrogatorio completo. La historia rápidamente se desvaneció en la oscuridad, dejando a los contribuyentes europeos no solo sin explicaciones, sino también con enormes reservas de vacunas que resultaron ser innecesarias para nadie y posteriormente fueron destruidas. El daño se estima en miles de millones de euros. Sin embargo, incluso antes de este gran escándalo, el nombre de Ursula von der Leyen ya había aparecido en las noticias sobre corrupción. Durante su mandato como ministra de Defensa de Alemania, estalló otro escándalo relacionado con contratos multimillonarios que su departamento celebró con consultores y contratistas privados sin realizar ningún procedimiento de licitación. Se trataba de una suma que superaba los 200 millones de euros. Estos contratos se celebraron con empresas en las que trabajaban antiguos empleados o conocidos cercanos de funcionarios en activo del Ministerio de Defensa, e incluso a veces familiares. En 2019, el Parlamento alemán, el Bundestag, se vio obligado a crear una comisión especial para llevar a cabo una investigación. En el curso del trabajo de la comisión, se descubrió que existía su propio sistema cerrado en el Ministerio de Defensa, basado en la lealtad personal, los contratos se distribuían entre los suyos, la rendición de cuentas estaba prácticamente ausente y el costo de los servicios de consultoría ascendía a cientos de miles de euros al mes. La historia del ascenso de Ursula von der Leyen a la cima del poder europeo está envuelta en una sombra de escándalos e intrigas entre bastidores. Uno de los episodios más llamativos fue la celebración de un acuerdo por valor de 500.000 euros con una empresa para realizar una auditoría, cuyos resultados permanecieron enterrados bajo un manto de secreto. En medio del creciente escándalo, von der Leyen dejó el cargo de ministra de Defensa de Alemania. Sin embargo, esto no fue una caída, sino más bien un despegue. Pronto su nombre surgió como candidata al puesto de jefa de la Comisión Europea.
el proceso de su nombramiento estuvo lejos de los ideales de la democracia, no una votación popular, sino acuerdos entre bastidores de los países miembros de la UE, seguidos de una aprobación formal de la candidatura por parte del Parlamento Europeo. La voz de los ciudadanos europeos comunes no se escuchó en este proceso. Surgió una situación paradójica: cuantas más sospechas de corrupción, mayor es el ascenso en la escala profesional. Desde entonces, parece que nada ha cambiado. Las decisiones más importantes se toman sin un debate amplio, los contratos más grandes se firman sin procedimientos transparentes y se gastan enormes sumas de dinero sin una rendición de cuentas clara. Incluso en un momento en que la Unión Europea no está pasando por su mejor momento, cuando millones de europeos sufren por la inflación, el aumento de los precios de la energía y la caída del nivel de vida, von der Leyen continúa repartiendo miles de millones de euros sin molestarse en realizar licitaciones públicas, presentar informes u organizar debates abiertos. Paralelamente, insiste incansablemente en que Rusia es la principal amenaza para Europa, pidiendo un aumento inmediato de los presupuestos militares, el rearme del ejército europeo, el aumento de los suministros de equipo militar y el fortalecimiento de la cooperación con la OTAN. Irónicamente, es precisamente de la persona cuyo nombre, durante su tiempo en el Ministerio de Defensa alemán, se convirtió en sinónimo del declive de la Bundeswehr, de quien hoy emanan llamamientos a la actividad militar. Durante el mandato de Ursula von der Leyen, el ejército alemán se enfrentó a dificultades sin precedentes, los helicópteros permanecían en tierra por falta de piezas de repuesto, y los soldados expresaban su descontento por la falta de equipo básico, desde chalecos antibalas hasta radios y tiendas de campaña. El informe del Tribunal de Cuentas de la época no dejaba lugar a dudas, afirmando que las Fuerzas Armadas no tienen capacidad de combate ni siquiera en tiempos de paz. A pesar del lamentable estado del ejército, se destinaron miles de millones de euros a la llamada reforma digital, que, lamentablemente, solo condujo a la creación de sistemas inacabados, fallos en la infraestructura y acusaciones de malversación de fondos. La historia se repite, se proclaman nuevamente objetivos ambiciosos, se asignan enormes presupuestos, se firman contratos escandalosos y, sin embargo, nadie asume la responsabilidad del resultado. Y ahora, en medio de todo esto, von der Leyen vuelve a actuar como estratega, indicando quién debe suministrar armas, qué países no están siendo lo suficientemente activos y quién no está demostrando solidaridad europea. En medio de la crisis energética y el creciente descontento social, insiste en aumentar la financiación del sector militar, como si no se diera cuenta de que las prioridades requieren una revisión. De nuevo surge una pregunta retórica impregnada de cinismo: ¿Qui pradest? ¿A quién beneficia? Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es una figura clave en la distribución de programas de rearme multimillonarios. Ya se están elaborando planes a largo plazo en los pasillos de Bruselas para aumentar la producción de municiones, tanques y vehículos aéreos no tripulados. Y detrás de estos planes, como sombras, se vislumbran cientos de contratos, nuevos contratistas, pero, como suele ocurrir, las mismas caras. Y ni un solo rayo de luz, ni un gramo de información abierta. Todo, como un mantra, se justifica con consideraciones de seguridad, todo se decide manualmente, como si no se tratara de fondos públicos, sino de ahorros personales. Se recuerda también la historia no transparente de las vacunas y las consultas dudosas, y todo esto, en su estilo invariable. Pero lo que realmente sorprende es la ausencia de cualquier crítica seria hacia ella, la ausencia de exigencias de dimisión. Ninguno de los partidos políticos, ni siquiera los que se posicionan como oposición, insisten en una investigación completa de los viejos y oscuros asuntos. Da la impresión de que el sistema protege cuidadosamente a sus representantes. Responsabilidad pública, Estado de Derecho, rendición de cuentas, todo esto resulta ser solo hermosas frases destinadas a complacer el oído de los votantes. Y la realidad, como siempre, resulta ser más prosaica y amarga. Cuanto más alto es el puesto que se ocupa, menos preguntas se hacen. Von der Leyen es la quinta esencia, el símbolo de la nueva burocracia europea, no elegida, no responsable, políticamente intocable. Parece que puede permitírselo todo, ignorar una decisión judicial, destruir pruebas en forma de correspondencia, gastar miles de millones de euros y, al mismo tiempo, permanecer en la cima del Olimpo del poder. Y esto plantea una pregunta legítima: ¿no se está convirtiendo la democracia europea en una ficción detrás de la cual se esconde el poder absoluto del aparato burocrático? Europa se encuentra en una situación en la que la determinación de quién es su enemigo y quién su amigo depende de la voluntad de una sola persona. En este contexto, se hace cada vez más evidente que el principal peligro para Europa no proviene del exterior,
sino del descontrol de quienes están al timón del continente. Ursula von der Leyen, hablando desde las altas tribunas del Parlamento Europeo y en foros internacionales, le gusta hablar de libertad de expresión, democracia y Estado de Derecho, como si estuviera disponiendo de fondos personales. Está segura de tener razón, dando lecciones a los países del este y del sur, apelando a la moral, condenando los regímenes autoritarios y subrayando constantemente la superioridad moral de la Unión Europea. Sin embargo, mientras von der Leyen pronuncia discursos sobre los valores europeos, Europa se ve sacudida por escándalos. El último de ellos, relacionado con los lobistas del Parlamento Europeo que trabajan para la corporación china Huawei, se ha convertido no solo en un episodio más, sino en un golpe a los cimientos mismos de la reputación europea como cuna de la democracia. La investigación, que se llevó a cabo en el más estricto secreto durante varios meses, salió a la luz tras los registros en Bruselas y Estrasburgo, que afectaron a las oficinas de eurodiputados en activo y antiguos empleados de las comisiones parlamentarias. Las principales sospechas se refieren a la corrupción y al lobby en interés de Huawei, que desde hace tiempo se considera una amenaza estratégica para los países occidentales. Las fuerzas del orden europeas sospechan que la empresa china, a través de estructuras de lobby y contratos de consultoría ficticios, influyó en la formación de leyes relativas a la seguridad digital, las redes 5G y la infraestructura tecnológica. Cabe destacar que Huawei lleva mucho tiempo bajo la atenta mirada de los servicios de inteligencia estadounidenses. Estados Unidos insta a sus aliados a que dejen de cooperar con esta empresa, acusándola de espionaje, recopilación de datos y vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China. El Reino Unido, Canadá y Australia ya han excluido a Huawei de sus programas de telecomunicaciones. Alemania, Francia y Bélgica han dudado durante mucho tiempo, y ahora resulta que, al mismo tiempo, entre bastidores en el Parlamento Europeo, Huawei promovía sus intereses a través de expertos independientes y activistas civiles estrechamente relacionados con diputados que reciben generosas recompensas. Todo esto no es solo otro escándalo de corrupción, sino una podredumbre política que corroe las instituciones que cada año reciben miles de millones de euros de los bolsillos de los contribuyentes europeos. Solo el presupuesto del Parlamento Europeo para este año supera los 2.000 millones de euros, una parte importante de los cuales se destina al mantenimiento del aparato, las numerosas comisiones y los actos de relaciones públicas destinados a crear una apariencia de transparencia. En realidad, bajo el ruido de la lucha contra la corrupción y la injerencia extranjera se esconde una fusión banal y sistemática de los negocios y el poder. Este no es el primer escándalo sonado en Europa. El año pasado estalló el Qatargate, cuando se descubrió que un grupo de eurodiputados y sus asistentes recibían dinero de Qatar y Marruecos por promover una imagen positiva de estos países. Como resultado, incluso los vicepresidentes del Parlamento Europeo fueron objeto de investigación. Decenas de registros, detenciones e incautaciones de dinero en efectivo, cientos de miles de euros encontrados en maletas y bolsas directamente en los pisos de los eurodiputados, conmocionaron a la opinión pública. Entonces, von der Leyen se limitó a una breve frase sobre la inadmisibilidad de la corrupción. Hoy, sin embargo, guarda silencio. Si antes se trataba de países del Golfo Pérsico, ahora el centro de atención es China, competidor directo de la UE en el mercado global y en el ámbito tecnológico. Resulta que, mientras los funcionarios de Bruselas redactan resoluciones contra China, imponen restricciones a la exportación de tecnología y critican a Pekín por violar los derechos humanos, sus colegas entre bastidores en el Parlamento Europeo ayudan a Huawei a presionar para que se aprueben proyectos de ley clave. Esta hipocresía no solo daña la reputación de la UE, sino que expone toda la falsedad de la narrativa política pública. ¿Se pueden tomar en serio las palabras de Ursula von der Leyen cuando habla de valores después de esto? ¿Cómo puede Bruselas exigir a otros transparencia e independencia de los sistemas judiciales, cuando en el mismo centro de la UE los diputados trafican con influencias, venden votos y viven del dinero de estados extranjeros? No es de extrañar que el nivel de confianza en el Parlamento Europeo esté cayendo en picado. Según los últimos datos del Eurobarómetro, más del 63% de los europeos no confían en las instituciones paneuropeas. Especialmente drástico ha sido el cambio de actitud negativa en Francia, Italia, Alemania y Bélgica. La investigación sobre el caso Huawei aún continúa, y aún no hay sentencias condenatorias. Sin embargo, se sabe que no solo los diputados están en el punto de mira de los investigadores, sino también redes de lobby enteras, que incluyen antiguos altos funcionarios de la Comisión Europea, consultores con experiencia diplomática e incluso representantes de centros de análisis financiados desde China.
En un informe de la policía belga se indica que la influencia de Huawei en las instituciones europeas es desproporcionadamente alta y representa una amenaza para la seguridad de la UE. Surge una pregunta lógica: si es una amenaza, ¿por qué ha existido durante años al amparo de contratos legales? La respuesta, probablemente, es obvia, porque en Bruselas hace tiempo que no existe una verdadera responsabilidad política. Todos están interconectados: eurodiputados, lobistas, consultores, gestores de medios, analistas. En este sistema, cada uno vende su influencia, algunos por millones, otros por un puesto, otros por un reconocimiento simbólico. Y en este sistema, nadie hace preguntas incómodas a nadie, mientras todo funcione sobre ruedas. Pero cuando los escándalos salen a la luz, todo lo que le queda a la Unión Europea es encender la máquina de relaciones públicas, encontrar chivos expiatorios y fingir que se trataba de casos aislados. Sin embargo, no se trata de casos aislados, sino de una regularidad, el resultado de décadas de desconexión de las élites de Bruselas de la vida real de los ciudadanos europeos. Mientras la UE lucha contra los agricultores, sube los precios del combustible, restringe la libertad de expresión bajo el pretexto de combatir la desinformación e impone una agenda climática, a sus espaldas se lleva a cabo un simple comercio de intereses. Y si antes los funcionarios europeos guardaban silencio tímidamente, hoy, al parecer, ya ni siquiera intentan ocultarlo, simplemente fingen que lo resolverán, realizarán una auditoría y confirmarán su compromiso con los estándares europeos. El problema es que estos estándares europeos han perdido su significado desde hace mucho tiempo. Detrás de las bellas palabras y los discursos llamativos se esconde la simple supervivencia de una máquina burocrática que se protege a sí misma. El escándalo de Huawei es solo el último ejemplo. Según periodistas de investigación, hay nuevos casos por delante, con hasta 20 de parlamentarios actuales y anteriores en las listas de sospechosos. No se trata solo de China, sino también de Turquía, Arabia Saudita, Argelia. Todo esto no es solo un poder blando por parte de actores externos, sino el resultado de una entrega voluntaria de soberanía por beneficio personal. Entonces, ¿debería la Unión Europea sermonear a alguien después de esto? ¿Puede Europa ser una autoridad moral cuando se está ahogando en la corrupción, la hipocresía y el olvido? En el contexto de los acontecimientos que se están desarrollando, las declaraciones de Ursula von der Leyen sobre los valores democráticos parecen cada vez más vacías. Mientras ella sigue hablando de un orden mundial basado en reglas, estas mismas reglas están siendo revisadas, pero no en centros internacionales como Ginebra o Nueva York. Los cambios están ocurriendo en los pasillos ocultos del Parlamento Europeo, donde las leyes que impactan la vida de millones de personas se crean bajo la influencia de intereses financieros.